Hola, hola, bienvenido, bienvenida nuevamente aquí a tu canal de Belén Torres. Estoy contenta y feliz de darte la bienvenida a esta entrevista realizada al doctor Joe Dispenza y Jay Shetty. Quédate aquí si quieres descubrir cómo reprogramar tu mente para el éxito y la abundancia. Escucha esto todos los días y tendrás un cambio. Soy Belén Torres, psicoterapeuta holística, experta en liberarte de tus caretas emocionales y la manifestación de tu nuevo yo. No olvides seguirme, darle follow, suscribirte y seguirme también en mis redes sociales. Comencemos. En lo que quiero entrar ahora es en ese aspecto realmente práctico de cómo romper ese patrón, porque ahí es donde estamos la mayoría de nosotros. Tenemos ese diálogo interno negativo, tenemos la mentalidad de víctima, tenemos el estoy ocupado, tengo demasiado, estoy abrumado, estoy experimentando ansiedad. Es esa parte en el trabajo, es mi pareja, como si tuviéramos la realidad de donde estamos. ¿Cómo rompemos ese patrón? Dice Jay Shetty. ¿Cómo rompemos ese patrón de una manera que realmente marque la diferencia y sea lo suficientemente fácil como un punto de partida? Se ha dicho que debes meditar durante 20 minutos al día, a menos que estés muy ocupado. Entonces debes meditar durante 1 hora al día. Me encanta. Por eso, por cierto, es por eso que medito durante 2 horas al día. Quiero decir, la información es lo que abre esa puerta. Quiero decir, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro, solo desde un punto de vista teórico, tus pensamientos crean tu destino y piensas de 60 a 70,000 pensamientos en el día. Y 90 de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día anterior. Entonces, tu vida no va a cambiar mientras estés pensando de la misma manera, y esos mismos pensamientos te llevan a las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos crean exactamente las mismas experiencias y anticipamos los mismos sentimientos o emociones de esas experiencias, y esas emociones son la recompensa que impulsa nuestros mismos pensamientos, nuestra biología, nuestro neurocircuito, neuroquímica, nuestras hormonas e incluso nuestra expresión genética, ser iguales a cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos, y cómo pensamos o cómo actuamos o cómo nos sentimos se llama nuestra personalidad, y nuestra personalidad crea nuestra realidad personal. Eso es así que la personalidad actual que está escuchando este programa ha creado el presente, la realidad personal llamó su vida. Así que si puedes aferrarte a esa idea, si quieres crear una nueva vida, una nueva realidad personal, tienes que cambiar tu persona. Empieza a ser consciente de tus acciones o hábitos o comportamientos inconscientes y modifícalo. Entonces, ahí es cuando tienes que empezar a mirar a las emociones que vives cada día. Los únicos días que nos mantienen conectados con el pasado y deciden si estas emociones pertenecen a nuestro futuro, por lo que la mayoría de las personas están tratando de crear una nueva realidad personal, como la misma personalidad, y no les funciona. Literalmente, tienes que convertirte en otra persona, por lo que el director, la neurociencia, dice que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan entre sí. Sigues pensando de la misma manera, tomando las mismas decisiones, demostrando los mismos hábitos, creando las mismas experiencias, que estampan las mismas redes de neuronas en los mismos patrones, todo por el sentimiento familiar llamado tú. Y tú haces eso durante 10 años, comenzarás a configurar ciertos patrones en tu cerebro que se convertirán en tu identidad. Y para cuando tengamos 35 años, como que se arregla en ese momento. La psicología solía decir que no puedes cambiar, pero ahora sabemos que puedes. Entonces, ese tipo de caja en el cerebro
que es el hábito de nosotros mismos. Somos 95% del tiempo ejecutando una serie de programas para luego sentarnos y hacer el trabajo. Tenemos que desenredarnos de esos programas y así en el momento en que decides hacer algo diferente o hacer una nueva elección, lo que la mayoría de la gente no quiere enfrentar es esa incomodidad y esa incomodidad, esa incertidumbre, esa falta de previsibilidad, lo desconocido es lo que la gente teme porque prefieren vivir en la culpa. Al menos pueden predecir quiénes van a ser y luego arriesgarse en la posibilidad. Así que cuando una persona empieza a entender esto y dices, bueno, ¿cuánto tiempo llevas así? Y te dicen 35 años, dices, ¿por qué 35 años? ¿Por qué hace 35 años tuve un evento? Un evento bueno, que fue algo más fuerte, es una emoción que he sentido y he reaccionado así. Entonces, cuanto más alterado te sientes dentro de ti, más el cerebro reduce su enfoque y congela la imagen y toma una instantánea. Y eso se llama memoria. Así que olvida la memoria, simplemente supera la emoción, porque es la emoción que te mantiene anclado. La emoción que te mantiene anclado al pasado, eso suena muy bien en teoría, pero cuando te adentras en ese desconocido vacío, el cuerpo realmente tiene un hábito. Y el hábito es cuando el cuerpo se convierte en mente o si estás pensando en ese evento pasado y está produciendo una emoción, bueno, necesitas una imagen y un sentimiento para iniciar el proceso de condicionamiento. De modo que el cuerpo esté condicionado al pasado familiar o esté programado en el futuro predecible, se despierta todos los días y realiza la misma serie de acciones rutinarias para el presente. El momento se convierte en lo desconocido. Cuando las personas comienzan a sentir esa incomodidad, prefieren usar su teléfono celular, llamar a alguien, levantarse y decir, no puedo meditar o sabes que tengo mucho que hacer. Se excusan, regresan a ese sentimiento familiar porque los cuerpos en realidad le dicen al cerebro que el hábito es cuando el cuerpo se convierte en la mente, por lo que el cuerpo sale a lo desconocido y dice, oh, prefiero sentirme culpable, prefiero sentirme infeliz que estar en esta incomodidad. Entonces, al menos cuando regresan a ese sentimiento familiar, se sienten seguros, así que salgan a lo desconocido. Y el cuerpo comienza a influir en la mente, diciendo, tú puedes empezar mañana, estás demasiado ocupado. El cuerpo siempre te va a poner culpa. Es culpa de tu madre. Sabes que es culpa de tu cultura. No tengo suficiente dinero. Esto no va a funcionar. Esos son los programas que se interponen entre tú y tu futuro. Así que luego, las células nerviosas que ya no disparan juntas, ya no se conectan entre sí, por lo que el acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo significa que ya no eres el programa, eres la conciencia que observa ese programa. Así que entonces, para mí, meditar significa familiarizarse con. ¿Hacia qué medida te familiarizas con esos pensamientos? Te vuelves consciente de cómo hablas, te vuelves consciente de cómo actúas, te das cuenta de cómo te sientes. Cuanto más consciente te vuelves de esos programas inconscientes, menos inconsciente eres. Iré en tu día de vigilia porque no es suficiente simplemente tener una gran meditación y levantarte y subirte a la autopista y meterte en el tráfico y estresarte. Simplemente regresas al antiguo yo. Nuestro trabajo entonces es mantener ese estado modificado de mente y cuerpo
todo el día. Y si puedes prepararte porque algo diferente o inusual va a comenzar a suceder en tu vida y vendrá como una coincidencia o una sincronicidad, y esos son migajas de lo divino diciendo que estás en el camino, solo sigue haciéndolo. Habrá otro, solo mantente en esta energía y así enseñando a la gente a entender que hay una fórmula que ahora sabemos que si aplicas esa fórmula comenzaré a ver esos cambios. Y ahora, a medida que las personas lo hacen de manera más y más efectiva, los resultados también aumentan. Acabamos de tener en la universidad, me tomaron un montón de escáneres cerebrales de hace 10 años, un gran estudio clínico, muchos análisis, y están asombrados, muy asombrados por la velocidad con la que la comunidad puede cambiar la coherencia del cerebro o del corazón. Saben cómo hacerlo, no es algo que esté separado de ellos, lo han practicado tantas veces que ahora saben cómo. Hazlo entonces. ¿Cuál es el significado de ese pozo realmente siempre en tu vida? Le preguntan. Entonces, si comienzas a regresar a las mismas reacciones ante las mismas personas y circunstancias, estás regresando al antiguo yo, así que debes permanecer consciente en tu vida y no estás siendo definido por una visión del futuro. Entonces te quedas con los recursos del pasado y serás predecible en tu vida. Así que cruzar ese río de cambio del antiguo yo al nuevo yo, hay un neurológico, biológico, químico, hormonal, una muerte genética del viejo yo. Pero si le enseñas a la gente que hay algo en el otro lado, no se darán por vencidos, seguirán adelante. Así que hay suficiente evidencia para animar a la gente y no puedes decirme, eres demasiado viejo para hacer este trabajo, no puedes decirme que estás demasiado enfermo para hacer ese trabajo, no puedes decirme que tuviste un pasado turbulento o que tienes demasiado sobrepeso o demasiado bajo peso o demasiada fuera de forma. Ni siquiera puedes decirme que nunca has meditado antes. De hecho, algunos de nuestros mejores escaneos o personas que simplemente nunca han meditado antes no están tratando de hacer nada, solo siguen instrucciones, por lo que nuestra comunidad ahora está comenzando a entender que es posible y van todos de adentro. No 50, no 60%. Y hacemos un evento de una semana y tenemos 1,000 personas a 1,500 personas y están todos adentro. Y cuando comienzan a superarse a sí mismos ese primer día o segundo día, una vez que comienzan a superarse a sí mismos y esa magia comienza a suceder, entonces no tengo idea, no puedo predecir lo que sucederá a continuación y por lo general es bastante emocionante. Se dice que cuando el dolor de permanecer igual supera el dolor del cambio, entonces cambiaremos. Sí, exactamente, ¿qué tan malo tiene que ser? Es como, ¿por qué no nos apegamos tanto a ese viejo? ¿Por qué seguimos en ese viejo yo? ¿De qué trata esa seguridad, esa familiaridad? ¿Es que es eso que nos mantiene tan apegados? Le preguntan, y tan concentrados en algo que ni siquiera nos gusta mucho. Creo que hemos sido hipnotizados y condicionados para convertirnos en materialistas. Creo que definimos la realidad con nuestros sentidos y creo que ese es uno de los mayores delirios, por lo que la pregunta fundamental es: ¿puedes creer en un futuro que aún no puedes ver o experimentar con tus sentidos, pero que has pensado tantas veces en tu mente que tu cerebro está literalmente cambiado? Parece que el evento que ya ha ocurrido ahora, la última investigación en plasticidad, dice que es absolutamente posible. Sí, es absolutamente posible y puede seleccionar una nueva posibilidad en el campo cuántico y comenzar a abrazar emocionalmente ese futuro todos los días, a tal grado que su cuerpo, como la mente inconsciente, la mente objetiva, no conoce la diferencia entre la experiencia en tu vida que está creando la emoción y la emoción que está fabricando solo con el pensamiento. En la medida en que comienzas a señalar nuevos genes y nuevas formas de cambiar tu cuerpo para que se parezca a la experiencia. Ya sucedió, ahora sí.
La última investigación en epigenética dice que es absolutamente posible. Ahora piense en esto todos los días, instalando el circuito todos los días, condicionando el cuerpo a la emoción del futuro, que su cuerpo comienza a cambiar para parecer que ya sucedió. Ahora, aquí es donde se pone divertido, porque ahora ya no tienes que ir a ningún lado para conseguirlo. Ahora empieza a vivir en ti. Te conviertes en el vórtice, el imán a tu destino. Entonces, las personas que salen a su meditación y dicen, bueno, solo me concentré en mi riqueza, ¿por qué no está ahí? Bueno, no eres tan bueno si estás preguntando, porque no está allí, vuelve a ser la persona mayor, vuelve a permanecer en ese estado durante un periodo prolongado de tiempo, como un experimento, como científico en tu vida para mantener tu energía conectada con el sueño de tu futuro y luego ver qué tipo de efectos comienzan a tener lugar. Sin pasar a la impaciencia, sin pasar a la frustración, sin empezar a analizar por qué no ha sucedido o cuándo se hace la trampa de definir la realidad con tus sentidos. Para que tengas el pensamiento de tu futuro y no lo veas entonces, experimenta la separación. Pero las personas que están practicando este trabajo tienen el pensamiento de su futuro y sienten la emoción de su futuro. Todavía están conectados con él, así que eso requiere práctica. Y es solo aprender cómo golpear una pelota de golf, una pelota de tenis, bailar salsa, ya sabes, tejer lo que sea que tienes que empezar, manteniéndote muy consciente y aprendiendo luego te vuelves bueno en eso. Y llega a ser instrumental, llega a ser divertido. Y eso es lo que quiero para todos. Que el acto de creación debería ser un proceso dichoso, juguetón, estático, libre. Y por eso me encanta la idea de que las personas se tomen un tiempo en sus vidas para demostrarse a sí mismos que sí están definidos por la visión de su futuro. Entonces no están viviendo por los recuerdos del pasado y ahí es donde existe lo desconocido. Tanta gente, lo desconocido es un lugar aterrador, entonces no ven ese futuro porque están acostumbrados a ver ese futuro con evidencia para sus sentidos. Y hay que poder ir más allá de eso, permanecer en lo desconocido, permanecer en esa incomodidad y luego en ese momento comenzar a autorregularse. Como, estoy empezando a sentir un poco de ansiedad, estoy empezando a sentir un poco de frustración. Esa es la definición. El momento en que tu cuerpo regresa al pasado, porque las emociones son un registro del pasado, o vuelves a la rutina para atraparte a ti mismo, y sigues atrapándote a ti mismo, esas victorias se suman y no se trata tanto de tu riqueza o tu salud o tu libertad o tu nueva relación. En realidad se trata de en quién te conviertes y por lo tanto superar el viejo yo nos permite convertirnos en otra persona y existe ese periodo de transición. Sí, lo llamo el vacío, donde simplemente no sucede mucho y tú solo tienes que ser capaz de seguir adelante y llegar continuamente al final de tu creencia, donde la mayoría de la gente se detiene. Acabo de tener una conversación fabulosa con alguien este fin de semana que se abrió paso hacia el otro lado. Y ahora hay tanta magia sucediendo alrededor de esta persona, pero ella es digna ahora para recibirlo. Y esa es la clave, porque el universo solo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir. Entonces, tenemos que iniciarnos en esto. Y entiéndelo, miles de años de programación que dicen que tenemos que cambiar las cosas de materia a materia en la realidad tridimensional y tomará tiempo. Pero comenzar a conectarnos a ese recurso llamado campo cuántico y crear desde el campo en lugar desde lo que importa, hay mucho desaprendizaje que tiene que continuar absolutamente. Y cuando te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, estás escribiendo eso, estás notando eso, atrápalo entonces. ¿Cómo lidias con esa emoción y esa ansiedad en el momento en que se siente tan pesado? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que se sienta tan real y atrapante? Y como dijiste, eres solo yo. En las oficinas centrales, solo yo. Por ello, es importante que comiences a crear una nueva realidad.
ya sea para la ansiedad, para lo que te esté frustrando. ¿Qué haces después de atraparla? ¿Qué sucede con esa emoción? Un mal hábito otra vez. Sabes que realmente tienes a comenzar a ensayar mentalmente, así que te preguntas al final de tu día, ¿hago esto todos los días como lo hice hoy, hermano? Como lo hiciste bien. ¿Dónde caíste en desgracia? ¿Qué fue lo que causó que quedaras inconsciente por el resto del día? ¿Qué fue ese momento? Si eres estudiante de la vida, comenzarás a contemplar bien. Esa persona dijo eso, entonces reaccioné, lo obtuve, este correo electrónico o las cosas no salieron como quería y comencé a sentirme enojado, frustrado, temeroso. La próxima vez que eso suceda, ¿cómo podría evolucionar mi experiencia? Una larga contemplación y empezar a ir a Dios la próxima vez que eso suceda. Creo que voy a hacer esto, voy a hacer aquello o voy a planificar mis comportamientos, y el acto de cerrar los ojos y ensayar lo que vamos a hacer comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que ya lo hiciste. Ahora el cerebro ya no es un registro del pasado, ahora es un mapa hacia el futuro. Y si sigues instalando ese hardware, el hardware se convertirá en un programa de software, lo que significa que simplemente comenzarás a actuar como una persona feliz, porque no hay magia. Ahí instalas el circuito. Entonces, eso es más importante que las noticias. Es más importante que responder cualquier correo electrónico o cualquier mensaje de texto. Es más importante que hablar sobre tu pasado o alguna cena. Si puedes comenzar a pensar en cómo lo vas a hacer de manera diferente, ese es el proceso de construcción neurológico. Así que ahora tienes que volverte consciente para hacer eso. Y toma algo de tiempo. Significa que tienes que apagar tu teléfono celular, que tienes que cerrar la puerta, que tienes que tomar un descanso de todo lo que hay por ahí y empezar a practicar. Y entonces por experiencia empiezas a notar, aquí viene la frustración, aquí viene el miedo. Y ahora nosotros tenemos las herramientas para que puedan autorregularse y crear coherencia entre el cerebro y el corazón. Y como ven, la gente dice, disculpe un minuto, solo voy a necesitar un minuto. Requiere algunas respiraciones. Su futuro es accidental en comparación con el lugar al que se dirigen. Así que no caen en desgracia, no permiten que su energía disminuya. Al principio se necesita mucho, porque se necesita mucha energía y conciencia para permanecer contraconsciente, y no te vuelves inconsciente, pero si eres persistente, estás decidido y eres sincero, empiezas a darte cuenta, empiezas a decir, no voy a ceder mi poder a esa persona o circunstancia. Cuando puedo usarlo es para sanar, para crear un nuevo futuro, y así la gente no se excusará y dirá en un día difícil, ayer tuve una pelea con mi compañero de trabajo o mi ex y no tengo ganas de hacer bien el trabajo. Ese es el momento de volver a subirse al caballo. Sí, ¿por qué? Porque todas esas veces que nos autocorregimos son los momentos más valiosos para nosotros. Las personas que hemos tenido experiencias profundamente trascendentales en las que decimos que se iluminaron, se conectaron y el cerebro entra en estado coherente, muy alto. Super gamas que están muy por fuera de lo normal y tienen una descarga o conexión trascendental que es mística. Miran hacia atrás a toda su vida, no quieren cambiar una cosa en su pasado porque tienen ese momento. Ese es el momento del pasado, ya no existe ahora por el mismo medio. Miran hacia atrás a su pasado y ven todos esos momentos duros donde se superaron a sí mismos y se enamoran de esa persona. Miran lo bueno, las meditaciones, las cosas que salieron bien. Miran y saben que fueron esos momentos los que le llevaron a este momento. Y creo que entonces es cuando comienzan a comprender que todo el trabajo duro, todo el esfuerzo en lo que nos convertimos, hace que nadie pueda quitarnos eso. Así que una vez que lleguemos a ese nivel y experimentemos el sueño, a lo que sea que creemos, lo siguiente es hacerlo hasta que lo disfrutes por completo. Y luego, cuando se vuelva aburrido o predecible, volvamos a empezar. Hagamos otra cosa.
Y creo que eso es evolución. Si quieres más videos como este, corazón, por favor, suscríbete, coméntame, sígueme en Instagram. También te invito a comprar mi planner que ya está en Amazon y que puedes utilizarlo para transformar tu vida, porque como lo dice el doctor Joe Dispenza, todo es un estilo de vida. Y para cambiar ese estilo de vida hay que cambiar nuestros pensamientos, nuestro comportamiento. Ser capaces de conectar nuestra mente y nuestras emociones y co-crear una vida que anhelamos. Es posible conectar nuestra mente para la riqueza, para la prosperidad. ¿Es posible tener relaciones genuinas, amorosas? Claro que sí. Y te invito a que estés en mi programa Mi Mejor Versión 2.0 o que pases terapia conmigo. Gracias por estar aquí y por haber disfrutado junto a mí de esta enriquecedora entrevista del doctor Joe Dispenza junto a el entrevistado, y gracias también y doy los créditos a esta entrevista que se realizó porque fue muy indispensable para que tú estés aquí hoy día acompañándome. Esta entrevista se dio entre Joe Dispenza y Jay Shetty. Gracias por estar aquí.